Hay algo que no cuadra. Llevas años trabajando en ti, haciendo cursos, terapias, lecturas, prácticas. Y aún así, hay momentos donde reaccionas desde el enojo, desde el juicio, desde un lugar que se supone que ya habías superado. Y hoy te voy a decir exactamente qué está pasando. Porque el problema no es que no hayas despertado. El problema es lo que estás confundiendo con un despertar. Hay algo que se siente como un despertar, pero no lo es. Y es cuando empiezas a hablar diferente. Usa frases como frecuencia, vibración, conciencia, energía. Y como el vocabulario cambia, asumes que tú también cambiaste. ¿Cierto? Piénsalo un momento. Alguien te dice que algo no te gusta, un comentario en la mesa con tu familia, un tono que no esperabas, una opinión que se siente que te invalida. Y antes de que puedas pensarlo, ya reaccionaste. Ya subiste la voz, o te cerraste, o te fuiste sin decir nada, pero con todo el cuerpo tenso. Igualito que hace 5 años, igualito que hace 10 años. Y después viene lo más interesante. No te enojas contigo por haber reaccionado así. Te enojas con el otro por haberte sacado de tu centro. Como si tu centro dependiera de que nadie lo toque. Y si tu despertar solo cambió lo que piensas, pero no lo que haces. Porque hay una diferencia enorme entre entender un concepto y vivirlo en el cuerpo. Puedes saber exactamente qué es la reactividad emocional. Puedes explicarla y seguir siendo la persona más reactiva del cuarto. Eso no significa que hayas avanzado. Significa que confundiste el mapa con el territorio. Y el mapa se lee con la mente, pero el territorio se camina con el cuerpo. Porque hay una versión de la espiritualidad que suena lógica. Te dice que para despertar tienes que alejarte de todo lo que te drena. Y en muchos casos eso es real. Hay personas que genuinamente te vacían. Hay entornos que te enferman. Y poner límites ahí no solo es válido, es necesario. Pero hay una línea. Es muy delgada. Porque una cosa es reconocer que alguien te hace daño y protegerte. Y otra muy distinta es empezar a etiquetar como baja vibración a cualquiera que piense diferente a ti. Tu mamá que opina distinto, tu amigo que no medita, tu pareja que no habla de energía. Y poco a poco deja de poner límites sanos y empiezas a poner muros desde la superioridad. Dime, ¿qué sientes en el cuerpo cuando estás con alguien que vive muy distinto a ti? No lo que piensas, lo que sientes. ¿Se te cierra algo en el pecho? ¿Te dan ganas de corregir? ¿Sientes que pierdes algo solo por estar ahí? Porque el filtro energético es real, pero cuando ese filtro deja de protegerte de lo que te daña y empieza a separarte de lo que simplemente es diferente, ya no es protección, es rigidez. Y la rigidez no vibra alto, la rigidez solo se siente segura. Y ahí está la clave. El límite sano te protege y te deja en paz. El muro del ego te aísla y te deja con razón. Y no es lo mismo, porque hay algo que casi nadie ve porque se siente bien. Y es cuando empiezas a usar tu espiritualidad para no sentir. Alguien te lastima y en vez de permitirte el enojo, te dices, ya lo solté. Algo te duele y antes de que el dolor termine de llegar, ya estás repitiendo que todo pasa por algo. Te traicionan y en lugar de sentir la traición completa, saltas directo al perdón. Como si sentir fuera un retroceso. Y desde afuera parece madurez, parece evolución. Parece que ya lo trascendiste, pero por dentro hay algo que se va acumulando. Porque las emociones que no se sienten no desaparecen, se guardan. El cuerpo las guarda en los lugares donde no quieres mirar. Porque te ha pasado que dices, ya lo perdoné. Pero cuando esa persona aparece, algo en tu estómago se aprieta. O que dices, ya lo solté. Pero si alguien te toca el tema, cambia de conversación o te tensas. Eso no es que no hayas avanzado, es que le pusiste un nombre espiritual a algo que no terminaste de vivir. Sentir no es vibrar bajo. Reprimir disfrazado de trascender, eso sí lo es. Porque no puedes soltar lo que nunca dejaste llegar. Y no puedes perdonar lo que nunca te permitiste sentir. El atajo espiritual no existe, porque el cuerpo no entiende atajos. El cuerpo entiende de verdad. Y si aún no lo sabes, tengo un canal de WhatsApp donde te aviso cuando sale cada video nuevo. Sin algoritmos, sin que se pierda. Así que si no quieres perderte ninguno, el código QR está en pantalla. El enlace en el primer comentario fijado. Y hay una pregunta que incomoda mucho, pero vale la pena hacerse. ¿Tu despertar te hizo más humilde o más rígido? Porque hay personas que empezaron su camino buscando respuestas y en algún punto dejaron de buscar. No porque encontraron paz, sino porque encontraron una postura. Un lugar desde donde mirar a los demás sin que se note. Conoces a alguien que no medita y piensas que está dormido. Escuchas a alguien hablar de religión y automáticamente lo ubicas por debajo. Tu pareja no lee lo que tú lees, no va a los retiros que tú vas y algo dentro de ti empieza a sentir que ya no están en el mismo nivel. Y aquí hay algo importante. Soltar relaciones es parte del camino. A veces creces y hay vínculos que ya no resuenan. Eso es real y es sano. Pero hay una diferencia enorme entre soltar desde la paz y soltar desde el juicio. Cuando sueltas desde la paz, te vas sin la necesidad de que el otro esté mal. Cuando sueltas desde el juicio, necesitas que el otro esté dormido para justificar tu distancia. ¿Desde dónde soltaste tú?
porque la conciencia real no compara, no clasifica a las personas por niveles, no necesita que el otro esté en tu misma frecuencia para poder amarlo. Si te alejaste de alguien porque el vínculo ya no te nutría, eso es crecimiento. Pero si te alejaste porque decidiste que esa persona vibra bajo, eso es ego, con otro nombre. Porque hay algo que delata un despertar que no se integró. Y es la relación que tienes con tus propias caídas. Porque todos caen. Todos tenemos días donde la paciencia se acaba, donde el ego gana, donde reacciona desde un lugar que creías superado. Eso es ser humano, señoras y señores. El problema no es caer. El problema es lo que te dice después de caer. Porque hay personas que se caen y ya se están castigando. ¿Cómo es posible que con todo lo que sé siga reaccionando así? Y desde ahí se exigen una versión de sí mismos que no existe. Una versión que nunca se enoja, que nunca juzga, que nunca se destabiliza. Una versión que no es humana, es una idea. Y está midiendo su progreso contra una idea. ¿Te ha pasado? Que te enojas y lo primero que sientes no es enojo, sino la culpa de haberte enojado. Te juzgas más duro por reaccionar mal que lo que te juzgaba cualquier persona antes de que empezaras tu camino. Porque ahí hay algo importante. Despertar no es dejarse caer, es que tan rápido puedes volver. No cuánto sabes sobre equilibrio, sino cuánto tardas en regresar a él cuando lo pierdes. La persona que se cae y vuelve en 10 minutos está más despierta que la que nunca se cae porque nunca se expone. Una evita el golpe, la otra aprendió a levantarse de él. Y eso nos aprende en un libro. Porque chicos, hay una cosa que casi nadie dice en voz alta, y es que a veces el camino espiritual es la excusa perfecta para no vivir. No sales porque la energía de ese lugar es muy densa. No te relacionas porque esa persona vibra bajo. No intentas algo nuevo porque no estás alineado todavía. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu mundo se va haciendo más chiquito. Pero no se siente así. Se siente como si estuvieras protegiendo tu energía. Y hay momentos donde eso es real. Hay etapas del despertar donde necesitas recogerte, donde la soledad no es aislamiento, es reorganización, donde tener menos gente a tu alrededor es parte natural del proceso. Eso existe y es válido, pero hay una diferencia entre la soledad que te reorganiza y la soledad que te encapsula. La primera es temporal, duele un poco pero te expande. Cuando sales de ella, te relacionas diferente, con más presencia, con más compasión. La segunda se vuelve permanente. No duele porque ya no sientes y cada vez necesitas más silencio, más control, más distancia para sentirte bien. ¿Cuál es la tuya? ¿Tu soledad te está preparando para volver al mundo desde otro lugar? ¿O se convirtió en el lugar donde te escondes para no ser tocado por nada? Porque el despertar real no reduce tu mundo, no te quita personas para siempre, te cambia la forma de estar con ellas. Y si hoy sientes que necesitas menos gente, la pregunta no es si eso está bien o mal. La pregunta es si eso te acerca a la vida o te aleja de ella. Y ahí está la respuesta. Y te lo digo porque hace tiempo llegó una persona conmigo que llevaba más de 10 años en su camino espiritual, haciendo retiros, ceremonias, libros, meditación diaria y todo lo demás que podrías imaginarte. Y me dijo: Gonzalo, yo ya hice mi trabajo, ya desperté, pero mi familia no lo entiende. Mi pareja no vibra donde yo estoy. Y mis amigos siguen en lo mismo de siempre. Y mientras me lo decía yo lo escuchaba nomás. Y de nuevo el tono. Porque no era tristeza, era superioridad. Solo que no lo podía ver. Y le hice una sola pregunta. ¿Y tú cómo reaccionas cuando alguien de tu familia te dice algo que no te gusta? Se quedó en silencio y me dijo: igual que antes, porque despertar no es un momento, no es ese día en el retiro donde sentiste que todo se expandía, no es en esa meditación donde lloraste tanto que no supiste de dónde venía eso, no es en esa ceremonia donde viste algo que nunca habías visto. Eso fue así, eso fue real, nadie te lo quita, pero eso fue el inicio, no el final. Y hay personas que se quedaron viviendo de ese momento, lo cuentan, lo recuerdan, vuelven a él cada vez que necesitan confirmarse que sí despertaron. Pero entre ese momento y hoy, la vida le siguió poniendo las mismas pruebas, las mismas reacciones, las mismas heridas. Y cada vez que reaccionen igual, en vez de ver que falta algo por integrar, busca otra experiencia. Otro retiro, otro curso, otra ceremonia. Como si acumular experiencias espirituales fuera lo mismo que cambiar. ¿Te suena? Llevas años sumando experiencias, pero las reacciones siguen ahí. Cada vez sabes más, pero no te sientes diferente. Porque el despertar real no se acumula, se integra. Y se integra en lo más ordinario, en lo más simple. En cómo le contestas a tu mamá cuando dice algo que te activa. En qué haces cuando alguien no te reconoce. En cómo reaccionas cuando te sientes solo o sola, ignorado o invisible. Ahí es donde se mide esto. No en lo que viviste en un retiro a las 3 de la mañana, sino en lo que haces un martes a las 2 de la tarde, cuando la vida no se siente espiritual para nada. Y por cierto, si estás viendo este video y todavía no te has suscrito, este es el momento, porque cuando te suscribes no solo apoyas el canal, también me estás diciendo que quieres seguir creciendo. Suscribirte es tu forma de decirme:
que quieres más de esto. Quiero que hagas algo esta semana. No es una meditación, no es una técnica compleja, es una observación. La próxima vez que reacciones desde un lugar que se supone que ya había superado, enojo, juicio, impaciencia, ganas de alejarse, no lo corrijas, no te lo expliques, no le pongas nombre espiritual. Solo quédate ahí un momento y pregúntate dos cosas. ¿Mi despertar más cerca o me aleja de las personas que tengo cerca? ¿Cuánto tardo en volver a mi centro cuando lo pierdo? No busques la respuesta perfecta, solo observa la real, porque ahí, en esa observación honesta, está la diferencia entre saber mucho sobre despertar y estar despertando de verdad. Y si algo de lo que escuchaste hoy te movió por dentro, si reconociste que hay una distancia entre lo que sabes y lo que haces cuando la vida te aprieta, hay algo más que en este video no se tocó. Porque a veces el problema no es que no hayas despertado, el problema es la presión que te pones para sostener la imagen de alguien que ya despertó. Y esa presión, aunque se siente como disciplina, puede ser exactamente lo que te está desconectando. Y por eso te dejé este video, para que puedas ver si lo que llamas falta de fe es en realidad exceso de autoexigencia. Nos vemos ahí.